Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para tomar la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a lectura del versos 19 al versos 22. En el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del versos 19 al 22. Damos lectura con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, gloria a Dios, dale la bienvenida al Espíritu Santo, dale una ofrenda de aplauso al Señor Jesús que está aquí para bendecirte. Aleluya, aleluya, te alabamos Jesús, te damos la gloria por estar con nosotros. Bendícenos en esta hora. Bendícenos, Padre, con tu palabra, alimenta nuestra alma. Sácianos, Señor amado, sácianos, porque de usted es la misericordia, el poder, la gloria. Oh Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Oh Dios, muévete en cada corazón, en cada vida. Muévete, Espíritu Santo, poderoso de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ver por la palabra del Señor un mensaje titulado La pureza del creyente. Vemos, hermanos, que Dios nos ha dado una oportunidad de vivir conforme a su agradable y perfecta voluntad. La Biblia nos revela que hay un acceso a la presencia de Dios el Padre, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay libertad en Cristo, hay libertad en el Señor Jesús, porque Él es el que nos enseña a vivir libres del pecado, libre del error, de la maldad, libre de la contaminación. Él tiene poder por su palabra, por su sangre, por su nombre precioso, para darnos limpieza completa, para darnos un cambio maravilloso, perfecto, glorioso. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Él nos ha trazado un camino. El Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió a través, dice la Biblia, a través del velo de su carne, un acceso para entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Por esto que Él vino en carne, se manifestó en carne para mostrar un estilo de vida de perfección. Por eso el Señor espera de nosotros que seamos también semejantes a Jesús de Nazaret, puros como Él es puro, santo como Él es santo. Por eso es que dice la Escritura que Él también es nuestro gran sumo sacerdote, que está en la casa de Dios en los cielos, intercediendo, rogando, suplicando por cada uno de nosotros. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que Él nos ha purificado por medio de su sangre del nuevo pacto, que purifica por completo. Dice la Biblia que su sangre es poderosa para ser perfectos y santificados para siempre a todos los que en Él creen. Por eso hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, y hay que acercarnos a Dios, como dice la Biblia, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, para mantener comunión con Él cada instante de nuestra vida. La Biblia dice, hermano, que Él nos ha rescatado de nuestros enemigos, nos ha liberado y nos ha santificado para que le sirviésemos sin mancha, sin arruga, sin pecado, sino en santidad y en justicia, bajo su temor todos los días de nuestra vida. Por eso la Biblia dice: acerquémonos pues a Dios, purificados los corazones, lavados de mala conciencia, y los cuerpos lavados con el agua pura de la palabra. Por esto dice también Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La Biblia nos revela, hermanos, que el pecado sobreabunda en esta tierra, en este mundo.
La palabra de Dios nos revela al mundo como un mundo caído y lleno de muertos, y lleno de tiniebla, de oscuridad, de terrible maldad. Por eso es que el mundo es enemigo de Dios, y el Señor, por su misericordia, nos revela la palabra profética, esparce sobre nosotros agua limpia, palabra viva, palabra limpia de toda clase de levadura, de herejía, más bien limpia para la gloria de Dios, pura y perfecta, porque no se mezcla con la palabra del hombre. La palabra del hombre es como la leña, la palabra de Dios es poderosa como el oro, como la plata, es preciosa que transforma. Por eso la palabra limpia, fiel y verdadera de Dios es la que nos limpia también a nosotros. Por eso necesitamos ser primero iluminados, lavados, purificados por la palabra de Dios. Por esto es que la palabra de Dios nos descubre qué es idolatría, qué es espiritismo, satanismo, qué es mundo, qué es pecado, qué es lo que no agrada a Dios y qué es también lo que sí le agrada a Dios. Por eso al recibir la palabra, el consejo de Dios, somos lavados y limpiados, somos purificados para servir a Dios, porque a Dios se sirve estando puros y limpios. Por eso es que necesitamos esa limpieza, ese cambio, esa transformación por la palabra de Dios, esa reconciliación, dice la Biblia, de todo corazón y en todas las áreas de nuestra vida. En el libro de Isaías el Señor nos invita y siempre está invitando a todos a venir a la paz, a la reconciliación con Él. Dice: venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como rojos o fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahí vemos, hermanos, lo que hace el amor y la misericordia de Dios. Un hombre puede ser tan malo, tan pecador, tan inmundo, tan contaminado, tan caído, tan corrupto, pero si viene a Dios a ponerse a cuentas, es decir, a confesar su pecado y apartarse de Él, Dios le perdona, Dios le transforma, limpia su mente, su corazón, lava por completo y le transforma, le hace como la blanca lana. Es decir, le cambia, hermano, un cambio total, radical, poderoso, precioso, porque nuestro Dios tiene poder, tiene misericordia, sabe, hermano, levantar al caído, transformar, hacer una nueva criatura de aquello que no tiene valor. Dios le hace muy valioso. Aquello que está caído, confundido, Dios le da tanta sabiduría y gloria que nunca, hermanos y amigos, viene ni a la memoria a veces el pasado. Por eso es, hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser liberados, perdonados, restaurados. A veces hay personas, hay casos y situaciones en la vida en que uno le falla a Dios. Aún grandes siervos como David le fallaron a Dios. Un momento en su vida después de ser tan fieles, hermanos, a veces, no en todos los casos, pero hay casos que hay fallas bien trágicas en la vida espiritual en algunos casos, pero vemos, hermanos, que en Dios hay misericordia, hay oportuno socorro. Por eso David le falló a Dios, él pecó gravemente y fue culpable delante de Dios. Y la Biblia dice que David también se humilló y tuvo que arrepentirse y clamar, reconociendo sus faltas. Por eso dice en el Salmo 51 que el que se contaminó, se corrompió. Él, hermanos, tuvo que pedir limpieza y lavamiento y pureza. Por eso dice en el Salmo 51, los primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí vemos, mis amados hermanos, que David fue un hombre que supo también reconocer su falta, que supo también apartarse de todas sus maldades. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado que se reconoce, se confiesa. Y vemos que el pecado contamina. Por eso él comenzó a clamar: lávame más y más, límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
y Dios en su misericordia le extendió la mano. La Biblia dice que le dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. La Biblia nos revela que Dios les devolvió el gozo de la salvación. Y Dios oyó su corazón y le restauró. Y le dio otra vez la tranquilidad, la paz, la limpieza, la felicidad. Porque ciertamente hay un Dios de amor y de misericordia que también está para limpiarte y perdonarte por completo. Solo que tenemos que pedirle a Él, reconociendo, confesando nuestras faltas. Porque Dios sí puede, hermanos, hacer grandes cosas y maravillosas cosas. Cosas que ojo no vio, o cosas que el hombre no entiende o no es capaz de comprender, porque el amor de Dios es mucho más allá de todo nuestro entendimiento y conocimiento. El amor de Dios tiene, hermanos y amigos, un alcance extraordinariamente maravilloso. Por eso la Biblia nos revela que hay que recibir ese amor obedeciendo a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestra salvación. Primera de Pedro 1:22 también dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahí vemos, mis amados hermanos, que Dios espera de nosotros que obedezcamos a su palabra, a su evangelio maravilloso, y aprendamos a vivir como Dios quiere, en amor, un amor, dice la Biblia, entrañable, nacido de un corazón puro. Porque hay que saber primero purificar nuestros corazones, hay que saber limpiar y vaciar todo lo malo. La Biblia nos revela, hermanos, que hay una forma fácil y bien práctica de liberar, de limpiarse por completo. La liberación hace posible la pureza y santificación. Y la liberación consiste en desalojar toda obra del diablo y de la carne, toda obra que contamina, que está contra la voluntad de Dios. Por eso es, hermanos, amigos, que al recibir la palabra tenemos que ponerla por obra. Si la palabra nos revela que el que se enoja no es de Dios, o que el que aborrece a su hermano es homicida, tenemos que renunciar al aborrecimiento, al enojo. Tenemos que renunciar a toda clase de deseo de mundo, de pecado, de carne, porque la Biblia nos revela que tales cosas contaminan, ensucian y hacen daño al hombre en su integridad. Por eso el Evangelio se enseña, y la gracia de Dios, dice la Biblia, Tito 2, 11 y 12, la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir que hay que enseñar a renunciar a toda obra del pecado, a todo deseo del mundo, de la carne, a toda cosa que no le agrada a Dios, porque todo eso atormenta. Toda clase de pecado trae contaminación, trae bajeza, destrucción, corrupción, trae tormento, enfermedad, azote, trae y provoca la ira de Dios constantemente el pecado. Por eso hay que renunciarlo para poder vivir en paz con nosotros, con Dios, con todos los hombres. Por eso el Señor nos revela, hermanos, que hay que saber liberarnos y limpiarnos de todo lo malo. En esto consiste la pureza, consiste en sacar todo lo malo para poder mantenernos libres del pecado, libres del error y de la maldad, manteniendo una vida de justicia, santidad y de piedad. Por eso dice la palabra, mis amados hermanos, que tenemos que limpiarnos y liberarnos y purificarnos por las renuncias, por dejar de hacer lo malo, por una reconciliación sincera con Dios, por venir a la presencia de Dios para beber de la fuente de las aguas de la vida que producen pureza, santidad, liberación en todos nosotros. También dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí vemos, mis amados hermanos, que hay que darnos cuenta, hay que reconocer
Hemos sido ya comprados, rescatados, liberados de la vanidad del mundo, de una vida de perdición, de error, para ya no vivir conforme al mundo, sino más bien para vivir conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque el precio de la redención tan grande de Dios en nosotros es la sangre preciosa de Jesucristo. Él ha derramado su sangre por nosotros para darnos completa liberación, santificación y pureza, hermano. Aleluya. Alabado, alabado Dios, alabado Dios. Por eso no hay cosa más poderosa para limpiar nuestras vidas que la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús hace posible que nosotros venzamos a toda especie de mal y lavemos nuestras ropas para las bodas del Cordero. Por eso dice la Biblia, mis amados hermanos, podemos ver que lo más poderoso de Dios es la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí vemos que la sangre de Cristo vence a los demonios, vence al diablo, al pecado, al mundo, vence a la carne, y la sangre de Cristo tiene poder, hermano, para limpiarnos, transformarnos y así también lavar nuestra ropa de toda contaminación, inmundicia. Por esto es que la sangre del Cordero es muy oportuna, muy preciosa. La Biblia también dice, Apocalipsis 7:14, ellos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso hay que pedir la limpieza por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia nos revela, hermanos, que en estos últimos días la maldad se aumentará. Dice la Biblia, lo malo prosperará terriblemente, pero también los que son de Dios crecerán en pureza, en santidad, en justicia, porque el Espíritu Santo está poniendo en alerta a todo el pueblo de Dios en toda la tierra, para que se limpien, se laven, se purifiquen, porque se viene el día final, se viene el tiempo de la redención tan grande, el tiempo en que los hijos de Dios serán liberados de toda forma de esclavitud, de pecado y del mundo para siempre, por los siglos de los siglos, porque el Señor levantará un pueblo santo, justo, purificado para las bodas del Cordero. Por eso dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí vemos que en estos últimos días solamente los que son de Dios comprenderán que tenemos que andar en una manera santa y piadosa manera de vivir, siendo irreprensibles, justos, santos, humildes, de un corazón, como dice la Biblia, semejante al de Jesús de Nazaret. Por eso necesitamos emblanquecer nuestras ropas por la obediencia a la verdad. La palabra nos limpia, nos lava. La sangre de Cristo a través de la oración y la renuncia nos vamos limpiando y liberando cada día. Por eso necesitamos más y más del agua de la vida que nos lava, nos limpia, nos purifica. La Biblia también nos revela, mi amado hermano, que Dios guarda a los puros, a los limpios. Dios sabe ser fiel con aquellos que le obedecen. La Biblia nos revela que Daniel, un varón que vivió en la cautividad en Babilonia, en un país extranjero, rodeado de toda gente mala y toda contaminación, dice la Biblia que él, al ser transportado para ese país, él decidió no contaminarse, propuso en su corazón no contaminarse, sino más bien mantenerse puro y libre de contaminación. Y así es que él pidió que no se le contaminara a través de la comida del rey. Y así fue, hermanos, que Dios le concedió esa gracia de mantenerse libre de contaminación, porque le dio gracia ante los hombres de aquel lugar para que no le obligasen a contaminarse. Y por esta causa Dios le entregó ciencia e inteligencia. Dios le dio entendimiento en toda visión y sueño. Y este hombre, Daniel, fue un hombre sabio, hábil para entender cosas secretas, ocultas, para descifrar misterios y cosas que nadie lo podía
descifrar, porque esto es el premio para los santos, los puros, los escogidos de Dios, que obedecen a la palabra de Dios y se limpian por la verdad del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que este Daniel sufrió también grandes pruebas y tribulaciones. En cierta ocasión, los enemigos de Daniel, porque eran muchos los que aborrecían a Daniel a causa de su sabiduría, a causa de su conocimiento e inteligencia, y dice que todos se unieron a una contra él. 120 sátrapas intentaron destruirle y acabar con Daniel, y le acusaron, dice la Biblia, buscando su perjuicio, su destrucción. Maliciosamente le acusaron contra el rey, haciendo aún, dice la Biblia, hermanos, una trampa en forma de ley, y a esa manera buscaban ocasión para destruir a Daniel, porque Daniel era un hombre fiel que no tenía vicio ni falla alguna. Él era perfecto, por eso es que no podían de otra manera sino por medio de acusaciones falsas o leyes falsas y hacerle trampa, y decidieron hacerle una trampa, y así, hermanos, le condenaron. La Biblia dice que le condenaron para ser echado en el foso de los leones, porque él no adoró a la idolatría, al pecado. Aquellos habían levantado una idolatría. Pero vemos, hermanos, que Daniel mismo fue allá al foso de los leones, tranquilo, contento, sin ningún temor. La Biblia nos revela en Daniel capítulo 6, podemos ver del verso 20 al 24, dice la Biblia que al día siguiente, acercándose al foso, llamó a grandes voces a Daniel con voz triste aquel rey Darío, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Alabado Dios. Ahí vemos, mis amados hermanos, que Dios guardó a Daniel porque era inocente y fiel. Y la Biblia dice también que el rey Darío, que era su amigo, se alegró en grande manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y la Biblia también dice que Dios dio el rey una orden que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueran echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso o al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahí vemos, mis amados hermanos, que ciertamente hay un Dios grande y poderoso que defiende a los puros, a los santos, a los inocentes. Aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un Dios en el cielo que hace justicia en la tierra, juicio, justicia y misericordia con los que le temen, le aman y guardan sus mandamientos. Por eso necesitamos amar la pureza, la limpieza. Hay premios y muchas bendiciones para los que se limpian, se lavan, se purifican. Salmo 23, versos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahí vemos que hay comunión perfecta. Ahí dice la Biblia, hermanos, una comunión íntima con el que teme a Jehová, con el que sabe caminar en comunión con Dios todos los días, limpiando sus miembros. Hay que limpiar el corazón, las manos, la mente. Hay que limpiar los labios de toda palabra corrupta, palabra ociosa. Hay que limpiar los ojos de ver vanidad, de codicias, de altiveces, de toda cosa mala. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que aquel que se purifica, se lava, se limpia, Dios le va a honrar, Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, porque Él es un Dios que paga a todo aquel que hace su voluntad. Bendice, levanta, sustenta, engrandece. Aleluya. Gloria.
Gloria a Dios, alábale mi amado hermano. Dios es bueno. Dios es bueno, fiel y verdadero, conforme a su palabra, obra maravillas. La Biblia dice en Mateo 5:8 también: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bendición tremenda de limpiar el corazón, hermanos. A veces nosotros no sabemos tener el temor de Dios. Por eso es que andamos pensando mal del prójimo, del hermano. Y la Biblia dice que Dios, delante de Dios es una abominación los malos pensamientos. Nosotros, hermanos, tenemos que acabar con la malicia, con la inmundicia, que es prácticamente lo que roba la bendición y anula la obra de Dios. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, en completa limpieza y pureza, limpios de malicia por completo, sin nada que ensucie y contamine el corazón. La Biblia dice que el corazón malo, de ahí sale la contaminación para todo el cuerpo. Pero si lo lavamos y lo limpiamos y lo mantenemos limpio por medio de la palabra, de obediencia al Evangelio, entonces este corazón va a ser limpio, guardado para Dios, y eso es lo que Dios quiere. Porque de ahí el corazón también, hermanos, es el lugar donde Dios habita, donde Dios ha elegido. Por eso la casa que Dios ha elegido es el corazón del hombre, porque de ahí Él puede gobernar, reinar y dar vida a todo nuestro ser. Por eso dice también en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es que hay que saber limpiar todo nuestro ser, limpiar el corazón, la mente, todo nuestro ser limpio para Dios y mantenerlo libre de toda contaminación y de toda forma de pecado. 2 Corintios 7, versos 1 también dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Vemos que hay que limpiar por dentro y por fuera. El Señor dijo al fariseo: límpialo de dentro para que también lo de fuera sea limpio. Porque Dios espera, hermanos, que podamos ser santos por dentro y por fuera, limpios completamente, puros en toda nuestra manera de vivir. Porque Dios es limpio. La Biblia también nos dice: limpiado de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Esto quiere decir sin hipocresía, sin maldad, sin malicia, sin codicia, sin envidia, limpio de toda clase de contaminación y toda clase de levadura. Hay que limpiar y lavar la conciencia con la sangre del Cordero. Hay que renunciar a todo el pasado y limpiarnos y liberarnos por completo, por obediencia a la verdad de Dios y al Evangelio de Jesucristo, porque Dios es luz y Él está también para enseñarnos a vivir en la luz. Pero que la Biblia dice: pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Necesitamos aprender a vivir en paz, en comunión, en luz, para que así Dios obre, hermano, limpiando, lavando, purificando, transformando nuestra vida. Tenemos que aprender a decidir y aprender a vivir como Dios manda, teniendo un corazón, una mente amante de lo verdadero, lo santo, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo virtuoso, lo santo, lo glorioso, porque eso es para nosotros los que hemos de heredar la vida eterna. Por eso, mi amado hermano, Dios espera que obedezcamos todos nosotros a su palabra escrita, para poder así prepararnos y mantener un limpio corazón, una limpia conciencia, todo nuestro ser lavado, limpiado, para poder entrar a las bodas del Cordero sin mancha y sin arruga. Como dice también, para concluir, vemos en el libro de Efesios capítulo 5, versos 26 y 27, dice la Biblia que Jesús se entregó por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios, alabado Dios. Por eso en esta hora yo te invito, hermano y amigo, dale las gracias a Dios y levántate, ponte delante de Dios para pedir la pureza de Dios, la santificación de Dios en todo tu ser.
Aleluya. Puedes orar conmigo si deseas. Dile, Señor Jesús, ahora yo renuncio a toda contaminación. Dile, Señor mío, ahora yo renuncio al mundo, a la carne. Yo renuncio a toda forma de mentira del diablo y toda forma de pecado. Ahora mismo yo renuncio a la vida de corrupción, de contaminación, y decido vivir para ti en pureza, en santidad, en limpieza de mente, de corazón. Oh Santo Dios, envía tu agua viva, limpia, para limpiarme. Envía, Señor mío, desde lo alto, fuego que purifique, que limpie todo mi ser. Dile, Señor, ahora yo te pido que la sangre de Jesús sea limpiando, lavando, purificando mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, para tu gloria. Oh Santo, cámbiame, transfórmame, ayúdame a amar la pureza, ayúdame a amar la limpieza, ayúdame a amar la santidad por tu grande misericordia. Lávame, límpiame,